Victoria Perrotti. Tiempo ya. Buenas tardes. Hablar es un arte. La palabra es poseedora de un tremendo valor en nuestra existencia. Tiene presencia, forma, cuerpo. Marca ideologías, tendencias. Significa seguridad. Significa pensamientos detrás de un sujeto. Pero a la vez, también es una de las formas del poder, de la imposición, de la dominación y del control. Hasta aquí, parecería imposible pensar que algo tan indefenso y característico de cada cultura, como es el lenguaje, pudiera resultar un arma de doble filo, un instrumento tanto para los despóticos como para los conquistados. ¿Por qué entonces se dice que puede resultar como una de las formas del poder? La lengua genera formas de conducta, nos hace mantener así tradiciones, produce reflejos de lo que cada individuo piensa, conlleva la cultura, la ideología y el saber de un pueblo. Según Foucault, la intersección entre saber y poder no se juega en una ideología que contenga y enmascare los intereses de una clase homogénea. Tampoco radica en una razón instrumental o omnicomprensiva, ni en una ciencia total manipulada por malignos artífices del poder total. Haciendo un poco de historia, podríamos decir que en el comienzo de las invasiones españolas a nuestro continente, uno de los aspectos principales que los europeos tenían en cuenta era el de distinguir el idioma español entre los aborígenes, puesto que así introducían sus conceptos y cosmovisiones, e intentaban cambiar sus perspectivas de leer la realidad. Sin embargo, paradójicamente debo decir que las instituciones en el poder no siempre han fomentado la idea de la difusión de las técnicas de la lengua en la escritura, ya que de esa forma también se controlaba las masas. ¿O acaso creen ustedes que en el 1250 la gente sabía leer? No. Lamentablemente tenían acceso a unos pocos, y esos pocos eran los que, avalados por ciertas instituciones, abusaban del poder que tenían, sustentado y legitimado por la escritura, y manipulaban al pueblo como querían. Ahora bien, aún hoy, en nuestros tiempos, cuando la mayoría de las personas saben leer y escribir, podemos seguir considerando la lengua como un elemento de dominación y control, puesto que en la actualidad hay diversas formas de utilizar este medio. Lo más mediático, actual y conocido que se me ocurre es el cuarto poder, el periodismo, ya sea a través de los periódicos, de la televisión o de la radio, lo que fuere. Vivimos en un mundo globalizado, donde las noticias siempre llegan, estemos donde estemos, y cada vez con mayor difusión, ¿o no? Constantemente estamos tratando de adquirir más información, más conocimiento, ya sea sobre Karina Jelinek o el último documental sobre las predicciones mayas. Eso es lo que estimulan los medios de comunicación, que no está mal. Sin embargo, a mi parecer, lo que sí es perjudicial es la extrema subjetividad en la información que nos brindan. Un claro ejemplo de esto es lo que actualmente está pasando con ciertos grupos periodísticos, que han logrado instalar en la sociedad un malestar extremo, creando percepciones de la realidad que son convenientes a sus intereses, percepciones que los lectores, seguidores de estos grupos, han comprado en toda su magnitud. No quiero crear una polémica con esas últimas palabras, simplemente expongo, a través de un claro ejemplo actual, hasta qué punto el lenguaje tiene tanto poder. Todos sabemos que en realidad ningún texto es inocente, como sabiamente dijo Roland Barthes, y aplicándolo a la información de los medios, nada de lo que se pueda decir es inocente.
siempre vemos dejos de subjetividad, pero la crítica es que la extrema subjetividad puede aparejar ideologías implícitas que el pueblo ingenuamente adopta. Y aquí podemos apreciar nuevamente el control que puede establecerse sobre la sociedad, imposición de ideologías, de visiones y de conceptos morales y éticos que luego bien pueden transformarse en una segunda herramienta del poder, al lograr quizás el consenso deseado. Por todo esto, sería bueno que no nos dejemos influenciar tan fácilmente por discursos que parecen elegantes, pero carentes de sentido, que al final terminan transformándose, si nos reconocemos en ellos, en la base de nuestras creencias. Pero entonces, ¿tenemos que aislarnos del mundo, ignorar las noticias, evitar los debates donde dos o más partes intentan imponer su postura? ¿Tenemos que cerrar todo flujo de información con tal de no sentirnos influenciados? Yo creo más bien que se trata, en todo caso, de buscar toda la información posible, de ahondar más profundo, de regirnos no a partir de una base de datos, sino de varias, y cotejar la información que nos puede llegar, si queremos, a través de distintas fuentes. Analizar y sacar nuestras propias conclusiones. La respuesta está entonces en ser investigadores, que la palabra y el lenguaje sean instrumentos para entender el mundo, conocerlo y a través del conocimiento conquistarlo, y no al revés. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes una fábula acerca del legendario esclavo Esopo de la antigua Grecia. Su amo, Santos, le pidió que consiguiera en el mercado lo mejor que haya para agasajar a un huésped. Entonces Esopo, mostrando su sabiduría, le sirvió lengua y les explicó que no había nada mejor que ella, puesto que es la que nos une cuando hablamos. Con la lengua se enseña, se persuade, se instruye, se ora, se canta, se explica, se describe, se demuestra, se afirma. Sin la lengua, continuó Sopo, no podríamos expresar nada. La lengua ordena a los ejércitos la victoria. La lengua desgrana los versos de Homero y crea el mundo de Esquilo. Santos se quedó muy impresionado por la sabiduría y el conocimiento de Sopo, pero aún así quiso probarlo una vez más y le pidió que consiguiera lo peor del mercado. Sin embargo, para su sorpresa e indignación, Esopo les volvió a traer lengua. Esta vez, argumentó diciéndoles que es lo peor que hay en el mundo, puesto que es la fuente de todas las intrigas, el principio de todos los procesos, la madre de todas las discusiones. La lengua miente, esconde, tergiversa, blasfema, insulta, se acobarda, mendiga, impreca, delata, corrompe. Y finalmente, Esopo le dijo a su amo: ahí tienes, Santos, porque la lengua es también la peor de todas las cosas. Muchas gracias.